Vamos a hacer un ejemplo, el primer ejemplo, que involucre a una estructura de selección simple. O sea, vamos a resolver un algoritmo selectivo simple. El enunciado dice, realizar un algoritmo que lea tres números enteros, los sume, y si el resultado de la suma es mayor a 100, imprima la suma. Haciendo el análisis del problema, requerimos reconocer que ocupamos primeramente como salida. Y como salida, lo único que vamos a requerir, pues es la suma de los números. Entonces, vamos a identificar esta variable como suma. Para llegar a esa salida, necesitamos leer tres números que vamos a llamar num1, num2 y num3. Por lo tanto, el proceso sería que suma, vamos a asignarle la suma de num1 más num2 más num3. Ya tenemos nuestro análisis del problema, ya sabemos qué datos de entrada ocupamos, qué procesos y qué salidas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es construir nuestro diagrama de flujo y posteriormente nuestro pseudocódigo. Vamos a recibir num1, num2, num3. Okay. Ya tengo aquí mi entrada de datos. Ahorita vamos a hacer las uniones de todos los elementos, más que ubique bien primero a estos elementos. Ya está. Una vez que tenemos la lectura, ahora tenemos que realizar la suma de los números ingresados. Y vamos a unir este elemento con el siguiente. Ya tengo la suma. Llega el momento de tomar una decisión. Esta decisión tiene que ver, una doble flecha, estoy corrigiendo esta parte, ¿eh? Esta decisión tiene que ver con el valor que haya quedado almacenado en suma. Entonces, vamos a necesitar este símbolo que nos permita verificar precisamente si el valor de la suma es mayor a 100. Bien, si el valor de la suma es mayor a 100, entonces yo quiero imprimir el valor de la suma. Entonces voy a sacar una flecha que conecte aquí. Y si el valor, el valor de la suma verdaderamente es mayor a 100, entonces el flujo va a continuar por este lugar. ¿Eh? Pero si no, no va a hacer nada. Y suceda lo que suceda, tenemos que finalizar nuestro diagrama de flujo.
Voy a conectar primero esta línea, luego esta línea. Entonces, vamos a hacer un poquito más para acá. ¿No? Y- Entonces ya tenemos nuestro diagrama de flujo completo. ¿Cómo va a funcionar? Primero, se leen tres números enteros. Luego, se hace la suma de esos tres números y el valor resultante es asignado a la variable suma. Luego, se cuestiona si suma es mayor a 100. Si suma es mayor a 100, entonces se imprimirá el valor de suma, viene el flujo y terminamos. Pero si suma no llega a ser mayor a 100, entonces avanzamos hacia el fin. Ahora vamos a construir el pseudocódigo. ¿Cómo sería nuestro pseudocódigo? Tendríamos nuestro inicio, acompañaríamos la entrada de datos con mensajes. Ingrese el primer número. Leer. 1. Escribir. Ingrese el segundo número. Leer. Num2. Escribir. Ingrese el tercer número. Leer. Num3. Ya leímos los tres números. Ahora vamos a sacar el valor de la suma. Y vamos a tomar una decisión respecto del valor de la suma. La instrucción empieza con sí y se evalúa la condición. Si suma es mayor a 100, entonces, observen cómo es primera vez que estamos usando esto y cómo estoy indentando para que las instrucciones que pertenezcan a la decisión queden indentadas a la derecha. El valor de la suma es, dos puntos, un espacio, coma, suma. ¿Ok? Bueno, como es todo lo que vamos a hacer en esa decisión, cerramos nuestra decisión. Y por último, terminamos nuestro pseudocódigo. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba de escritorio. Vamos a aprovechar este espacio para hacer una prueba de escritorio. Prueba de escritorio. En la prueba de escritorio viene el flujo y vamos a leer valores para num1. Supongan que le dimos un 10. Para num2 le dimos un 200. Y para num3 le dimos un 7. Cuando ya leímos los números, estamos preparados para obtener la suma, que sería 10 más 200 más 7. El resultado de estos sería 217. Por lo tanto, el valor 217 es asignado a suma. Y cuando viene a esta condición, dice 217 es mayor a 100, es verdadero. Es sí.
Por lo tanto, viene aquí y va a imprimir el valor de la suma. Avanza y termina. Ahora vamos a probar con otros valores. Vamos a suponer que viene aquí y se leen tres valores para num1, num2, num3. Supongan que fue un 10, un 20 y un 7. ¿Qué pasaría entonces cuando se realice la suma de 10 más 20 más 7? El resultado sería 37. Por lo tanto, ese 37 es asignado a suma. Y compararíamos, ¿37 es mayor a 100? Pues no, es falso. Por lo tanto, viene aquí y no hace absolutamente nada. Bien. Con eso queda terminado el ejemplo número 1.